hoy nosotros y yo te voy a dar ahora una palabra, la palabra de Dios. Y tenemos nosotros que leer la Biblia porque la lectura de la Biblia es la palabra directa de Dios. Yo ahora te voy a hablar y es una interpretación mía de lo que la Biblia dice. Y es como argumentos y cosas que yo voy tomando y aprendiendo y dándotela. Pero si vos querés, y esto es lo que yo quiero motivarte en esta palabra, tenés que leer la Biblia para oír directamente a Dios. Cuando nosotros no leemos la Biblia, no tenemos nada que decir. Hubo un hecho gracioso que me pasó en un viaje. Viajé con un pastor y él me decía, no, yo estaba disfrutando el lugar donde estábamos, no lo conocía, así que iba de un lugar a otro conociendo. Y él me decía, pero Gabriel, hay que orar, tenemos que leer la Biblia, preparar el mensaje para esta noche, porque yo me voy a quedar en el hotel, así me pongo a estudiar y leer la Biblia. Y yo le hice un chiste, y tómelo así, con ese tenor. Yo le dije, mirá, si yo no tengo una palabra de Dios, me dedico a vender churros. Porque si soy un hombre de Dios, yo tengo que tener una palabra de Dios cada día. Es decir, Dios me dijo, leí la Biblia esta mañana, en la Biblia leí esto. Dios me habló y me dijo esto, así que quiero compartirte esto. Si no tengo una palabra de Dios, si soy un hombre de Dios, me tengo que dedicar a vender churros. Yo te pregunto, ¿leíste la Biblia hoy? Si no leemos la Biblia, tal vez vos viniste a buscar una palabra y está bien, seguí viniendo porque te voy a dar una palabra. Pero tenés que vos leer la Biblia. Y leer la Biblia es muy lindo. A mí me gusta ver a mi esposa cuando lee la Biblia de hoja. Yo hace años la dejé, pero sí leo la Biblia igual. Pero hay que leerla. Tenemos que volver a la palabra escrita porque es la palabra de Dios. Y hay muchas palabras lindas. Y yo quiero ya ir leyéndote, dice Josué 1:8. Esto es para la lectura de la Biblia. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, la Biblia. Nunca se apartará de tu boca, decir conmigo, nunca. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, en la Biblia, en lo que está escrito, en lo que leíste. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él, en la Biblia, todo lo que en él está escrito, porque entonces, o sea, no de otra manera, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Lee la Biblia. Lee la Biblia. Lee la Biblia. ¿Vos estás conectado? Muy bien que estés conectado. Lee la Biblia. ¿Estás tocando? ¿Estás cantando? Lee la Biblia. ¿Estás sirviendo a Dios? Lee la Biblia. Léela a la mañana, léela a la tarde, léela a la noche. Ponele a todas las cosas que haces en el día, ponele palabra de Dios y todo lo que hagas. A lo que le pongas la palabra de Dios, te va a ir bien. Y todo lo que hagas te saldrá. El que va a leer la Biblia diga conmigo, y todo lo que haga me va a salir bien, porque voy a leer la Biblia. Dale un aplauso al Señor. Voy a leer la Biblia. Decítelo, voy a leer la Biblia. Los secretos más grandes están en la Biblia. Las profecías de todo lo que va a ocurrir está en la Biblia. Todo lo que pasó está en la Biblia. Todo lo que está pasando está en la Biblia. Si yo quiero sacar dudas en mi corazón, está en la Biblia. Si quiero saber qué hay que hacer, no sé, con la esposa, con los hijos, está en la palabra de Dios. Hay un secreto muy guardado. ¿Y saben por qué es un secreto muy guardado? Porque no es que cualquiera te lo va a transmitir. Al leer la Biblia, Dios te va a revelar un secreto a vos que no se lo dijo a nadie. Hay un versículo que me habla a mí, una palabra y me bendice, pero no te la habló a vos. Y vos leíste tal vez otro versículo o el mismo versículo y lo que Dios te habla a vos no me lo habló a mí.
Es un secreto muy guardado donde Dios habla personalmente. Yo hablo con mis hijos, tal vez con los 4 hablo lo mismo, pero significa una cosa para uno, otra cosa para el otro, otra cosa para el otro. Así Dios quiere hablarte y decirte justo lo que estás necesitando. Pero está en la Biblia. Dice 1 Timoteo 3:14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Diga conmigo, amén. Es palabra de Dios y nosotros tenemos que tener en cuenta que desde la niñez, dice el versículo 15, has sabido las Sagradas Escrituras. Yo les pregunté, en esta semana les pregunté a algunas personas, ¿mandás a tu hijo a Semikit, a Semiclub? Y las personas más cercanas que yo daba por hecho, no los mandan. Y saben, si no los mandan y ustedes vienen a esta casa, sus hijos no están aprendiendo palabra de Dios. Y cuando ellos tengan problemas, van a buscar un psicólogo, un parapsicólogo, van a leer el horóscopo, van a buscar a los brujos, van a querer ganar las cosas de otra manera porque nadie le ha puesto en su mente la palabra de Dios. Y para que le vaya bien, tienen que tener en su mente argumentos bíblicos que están en la palabra de Dios para la bendición. Entonces, desde la niñez hay que aprender la Escritura. ¿Tus hijos están aprendiendo la Biblia? ¿La están aprendiendo? Oh, no, escuchan, ven un video, ven videos cristianos. ¿Sabes qué? Yo puedo predicarte y voy a decir, pastor, lo veo por YouTube. Pastor, yo oro con usted y escucho las palabras de la mañana. Pastor, me contaron esta predicación, tomé la convención de allá, agarré de acá. Pero mi pregunta es, ¿leíste la Biblia? Porque la manera en que Dios habla, la palabra de Dios no es esta predicación. La palabra de Dios es la Biblia escrita. Tengo que leer la Biblia. Toda la Escritura, el versículo 16 dice, es inspirada por Dios. O sea que todo lo que está escrito no es un libro cualquiera. No hay ningún libro que haya superado a la Biblia en venta. Es el bestseller en años. Se sigue hablando de la palabra de Dios una y otra vez. Es el mejor de todos los libros. Pero no es un libro humano. No es un hombre que escribió poemas o sabe o fue natural. La Biblia fue inspirada por Dios. La escribieron diferentes hombres, pero inspirado por Dios. Y dice la Biblia que es útil para enseñar. O sea, ¿querés enseñar? Lo que sea. La palabra de Dios es útil para enseñar lo que sea. Sobre matrimonio, sobre economía, sobre enfermedades, sobre liberación, sobre problemas gubernamentales. La Biblia habla. Está en la palabra de Dios, por eso es útil para enseñar. Para redarguir, o sea, para debatir. Cuando uno te viene con un argumento, vos abrís la palabra de Dios y decís, dejás nulo todos los argumentos, pero si vos no sabés la Biblia, ¿cómo vas a rebatir o vas a dar una posición firme de lo que vos pensás si no tenés una palabra de Dios? Y no es una palabra que alguien te dio una profecía, sino es una palabra escrita en la palabra de Dios. Para corregir, dice, útil para redarguir, para corregir. ¿Cómo vamos a corregir a nuestros hijos? Con la palabra de Dios. La Biblia te corrige, te ordena, te encamina. La Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y el camino que nosotros hacemos, lo hacemos todos los días. Y si la palabra no te alumbra tu camino, vos vas para cualquier lado.
Pero cuando la palabra de Dios está en mi vida todos los días, yo voy alumbrando mi vida y mi camino con la Biblia. La Biblia me habla. Dice así, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cómo vamos a ser hombres perfectos? Lee la Biblia. Decirle al de al lado, miralo con amor, decirle, lee la Biblia. Lee la Biblia. Tómate un ratito, 5 minutos. Miren, yo leo un versículo que leo, me dan ganas de quedarme. Leo 2, me dan ganas de quedarme. Leo 3, ya me aprendí una historia. Esta semana leí una parte de la Biblia, me encantó, de Jeremías. ¡Wow! Y ya estoy preparando cosas porque Dios me habló. Y a veces yo hablo con personas cercanas y le pregunto, ¿y no leen la Biblia? Está bien que vos escuches palabra de Dios, pero no está bien que no leas la palabra de Dios. La palabra de Dios la tenés tal vez en tu mesa de luz, la tenés en el celular, la tenés disponible, pero no la leíste. Juan 6:63 dice, el Espíritu es el que da vida. ¿Saben? La palabra de Dios es una letra escrita, pero el Espíritu le pone vida. La palabra de Dios tiene espíritu en sí misma. Cuando uno lee la Biblia, dice, wow. No sé si te pasó que leíste la Biblia y terminaste llorando. Era para mí esa palabra. Tal vez leíste solamente que Él dio su vida por nosotros, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y vos te pusiste a llorar. Gracias, Señor, me amaste. La Biblia dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras, dijo Jesús, las palabras que yo os he hablado son espíritu y vida. O sea que si yo leo la Biblia, son las palabras de Jesús. Y esas palabras son las que ponen en vos espíritu y vida. Hay gente que no tiene espíritu y parecen muertos. No tienen espíritu, no tienen ganas de nada. Están desanimados. Pero cuando escuchan la palabra de Dios, se despierta algo. Están animados, están fuertes. Porque la palabra de Dios es espíritu y vida. Las palabras de Dios, ¿saben? No hay que debatirla ni contrastar. No, porque la Biblia dice acá. La palabra de Dios la tengo que tomar tal cual está. Y la Biblia en Apocalipsis dice, nadie le puede quitar una letra, un tilde, nada, ni una jota, nada. Tal cual está. Yo la tengo que creer, la tengo que atesorar, la tengo que obedecer tal cual como está. Lo que yo hable o predique de la Biblia, usted lo puede cuestionar. Pero lo que está escrito como palabra escrita, hay que creerla, obedecerla, ponerla por obra y esperar los resultados. Amén. Tal cual como está y atesorarla. Y saben, podemos leer la Biblia y confiar plenamente que así como está escrito, así va a ser. La Biblia dice, dígale al justo que le irá bien. Entonces, si yo leí la Biblia y tengo esa palabra y veo a alguien que es justo, le digo, no te preocupes, te va a ir bien. Y no le estoy diciendo te va a ir bien porque quiero quedar bien. Le estoy diciendo te va a ir bien porque la Biblia dice que a todos los que han creído en Jesucristo han sido justificados por Él y por haber sido justificados por la sangre de Cristo son justos. Y si sos justo, te va a ir bien. Lo dice la Biblia. Y yo tengo que tomar. Entonces esa palabra no es de onda, es palabra de Dios. Dígale al justo que le irá. Donde vos apliques la palabra de Dios. Yo la puedo aplicar en mi matrimonio. Por ejemplo, si yo uso la palabra, no sé, tu esposa no te da ni la hora. Y el Señor, mi esposa no me da ni la hora. Mi esposa no me da ni la hora, ¿qué busco? Si es del esposo, la Biblia dice, esposo, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella para santificarla. Entonces, si vos querés que te vaya bien con tu esposa,
entregate por ella. Y yo aprendo, y la Biblia dice, tiene una respuesta. Si hay un problema económico, y dice, hoy no tengo plata, ¿y cómo voy a pagar? La Biblia dice, Dios suplirá todo lo que te falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y entonces, a mi pobreza le apliqué la Biblia. A mi matrimonio le apliqué la Biblia. Ahora, escucha este versículo, dice, confesaos unos a otros las ofensas. Dice, ay, pero yo no quiero confesar lo que me pasó. La Biblia dice que hay que confesar. ¿Y entonces qué tenés que hacer? Mirá al de al lado, decir con un ojo, hermano, habla, confesá. Tenés que contar. Y a veces, ¿saben? Es muy bueno. Los católicos lo han tomado muy firme, hicieron andar al confesatorio, ¿no? Pero es verdad, porque es bíblico. Hay que confesar. Hay que decir los pecados, lo que hiciste, no porque te mandó a alguien, no porque queremos meternos en tu vida, no porque alguien te está empujando a hacer algo, no. La Biblia escrita dice confesá, habla. Nuestra autoridad es la palabra de Dios. Decí conmigo, mi autoridad es la Biblia escrita. O sea, la Biblia escrita. Vos, de todo lo que yo estoy hablando, vos podés evaluar. Dice, ¿está en la Biblia lo que dice el pastor o no está? ¿Y está bien? Si no está en la Biblia, no está bien. ¿Saben por qué se han levantado sectas y hombres han llevado a gente a hacer desastre y gente roba a la gente? ¿Sabe por qué? Porque no está la palabra de Dios y lo que escuchan no leen la Biblia. Nadie puede venir acá y decir, el pastor Gabriel Méndez está haciendo esto. Yo les digo, evalúenme. ¿Está en la palabra de Dios lo que yo hablo? Y si no está, dígame, pastor, usted no está hablando lo que dice la Biblia, porque la Biblia dice, esta es la verdad. No es lo que yo creo la verdad, ni lo que yo puedo sentir, sino lo que está escrito en la Biblia, esa es la verdad de Dios. ¿Qué es la Biblia? Es la palabra de Dios. Entonces, ¿yo puedo rebatir la palabra de Dios? No, es la palabra de Dios. La tengo que tomar tal como es. La palabra de Dios es inspirada por Dios. O sea, Él inspiró a los hombres y los hombres fueron como un robot. Fueron inspirados y escribieron. Y durante muchos años fueron inspirados y escribieron. Y miles de años demoró en la escritura del primer versículo hasta el último y no hay contradicción. La Biblia habla de Cristo. Cristo es el centro. La Biblia antes, al comenzar, habla de que Cristo iba a venir. Cuando en el medio de la Biblia Cristo vino, al final de la Biblia Cristo va a volver. El centro de la Biblia es Cristo. No hay contradicción en la palabra de Dios. La Biblia, saben que es sobrenatural. Cuando vos lees la Biblia, te decís, wow, es sobrenatural. La Biblia es para nosotros. Todo lo que está escrito es para aquel que lee la Biblia. Tal vez vos escuchás que hablan de la Biblia y entonces vos decís, yo tomo la palabra, agarro la palabra, pero a veces no tiene consistencia lo que agarrás porque vos que estás agarrando una palabra no leíste el versículo escrito de la palabra que estás tomando. Pero yo tengo que leer la Biblia para tomar ese versículo escrito para mí. La palabra, ¿saben cómo es? Poderosa. Decí conmigo, poderosa. Otra vez. La Biblia dice que Jehová te da el poder para hacer la riqueza. Y algunos la creen y otros, no lo leí nunca. Lee la Biblia. ¿Tenés falta de plata? Lee la Biblia. Es poderosa para sacar al pobre de la miseria y ponerlo en la riqueza. ¿Tenés problemas matrimoniales? Lee la palabra de Dios. ¿Está tu vida arruinada, echada a perder? La Biblia dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas todas nuevas. Lo dice la Biblia. Entonces, si esa palabra se me revela y yo la repito una y otra vez, Dios me renueva la mente, me renueva el corazón, me vuelve a inspirar, me proyecta a una vida nueva porque la palabra de Dios es poderosa. Cuando lees la Biblia, ¿sabes qué pasa? Crecemos. Si vos no crecés, ¿sabés por qué no crecemos? Porque no leemos la Biblia.
Porque cuando yo leo la Biblia crezco en mi mente, en mi espíritu. La palabra de Dios, la Biblia escrita, es vida y nos hace crecer. Es espíritu y vida. Y entonces cuando yo tomo eso, crezco. Y tal vez vos decís, hace años, estoy 12 años. A mí hay gente que en estos tiempos, hace 15 años que estamos en la iglesia y estamos ahí nomás. No leíste la Biblia. Hace 12 años que estamos en la iglesia y no hemos crecido y no hemos progresado. No es problema mío, no es problema de los que están en la iglesia, no es problema de la iglesia, no es problema mío como pastor. El problema es que no leíste la Biblia. El que lee la Biblia crece. Si estás en pecado, si hay situaciones que te hacen sentir mal, la Biblia en el libro de Juan dice: vosotros ya estáis limpios por la palabra. O sea, si vos no lees la Biblia, te vas a sentir en pecado siempre. Y cuando uno lee la Biblia, tiene una revelación y dice, wow, está escrito lo que el pastor... Ahora, todo lo que yo estoy hablando, vos empezás a buscar, a anotar los versículos, lo lees en tu casa y empezás a ver, uy, lo que el pastor dijo es verdad. Y ahora yo lo leo y oro por lo que leo. Ay, ahora sentí que estoy limpio. Te sentías sucia. Lee la palabra de Dios y por la palabra te vas a sentir limpia. ¿Te sentís sucio? Lee la palabra de Dios. Por la palabra vas a estar limpio. Los que se van a limpiar en estos días, dan un aplauso al Señor. ¡Ah, qué bueno! Eso es la palabra de Dios. ¿Y qué no es la palabra de Dios? ¿Qué no es la palabra de Dios? ¿Saben qué no es la palabra de Dios? Un consejo piadoso no es palabra de Dios. Vos podés charlar conmigo y yo te digo, sí, mirá, a mí me gustaría, me parece que vos tendrías que hacer esto. Y entonces ustedes salen, no, porque yo hablé con el pastor y el pastor me dijo, me dio palabra y me dijo que yo tenía que hacer esto y aquello. Te habré hablado con todas mis ganas y con todo mi amor y yo leo la Biblia y oro, pero por más que sea un buen consejo y por más que sea un consejo piadoso, te lo dé yo, te lo dé un mentor, te lo dé alguien, si no está escrito en la palabra de Dios, es un consejo personal, es un buen deseo, es una buena directiva, pero eso no es palabra de Dios. Amén. Entonces vos no digas, no, pero a mí me lo dijo el mentor, me lo dijo tal persona, me lo dijo el pastor. Sí, fue un buen consejo y sirve, es útil. Hay palabra de sabiduría, hay una dirección correcta, pero no es la palabra de Dios. Así que vos podés evaluar y seguir pidiendo consejo. Y la misma Biblia dice, en la multitud de consejos está la sabiduría. Amén. Entonces, un consejo piadoso no es la palabra de Dios. Puede ser un buen consejo, pero asegúrate, la palabra de Dios es la que está escrita. Amén. ¿Qué no es palabra de Dios? Una enseñanza no es palabra de Dios. Yo te puedo enseñar y puedo decir muchas palabras como estoy diciendo y te pueden enseñar como en la escuela de vida, te pueden enseñar en muchas cosas, darte charlas de un montón de cosas, pero por más que sea muy buena y sea muy directa y tenga muchas cosas, pueden ser lindos libros, pueden ser muchas enseñanzas del apóstol tal, de la gente allá, del que aprendió o de experiencias buenas, muy linda palabra, muy linda enseñanza, pero eso no es palabra de Dios. Palabra de Dios es lo que está escrito. Amén. Una prédica no es palabra de Dios. Vamos a escuchar la palabra de Dios. ¿Saben cuál es la palabra de Dios? Los versículos que yo acabo de leer. Lo demás es una inspiración. Lo demás es una guía del Espíritu Santo para tocar el corazón. Y yo quiero hoy que el Espíritu Santo ponga en vos un deseo de leer la Biblia. Y yo voy a motivarte y darte palabras y decirte, hey, en mi vida yo vivo días terribles y a veces días hermosos, pero los mejores días son los días en que la palabra de Dios acompaña cada minuto de mi vida. Me socorre, me levanta, me anima, me sostiene, me motiva, me proyecta. La palabra de Dios me da una proyección aún hasta la eternidad. La palabra de Dios se enciende en el corazón, te mantiene vivo, te da fuerza. La palabra de Dios te sana, la palabra de Dios te rejuvenece, la palabra de Dios es la medicina para tu cuerpo.
Lee la Biblia. 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 ¿Qué no es palabra de Dios? Una profecía. No es palabra de Dios. Si alguien te dice, porque Dios dice, es palabra de Dios, no es palabra de Dios. Es lo que el hombre en el espíritu sentimos. Yo profetizo, yo enseguida digo y digo palabras. Son mis palabras. Como es una profecía, la Biblia dice que la juzguemos. Juzgad la profecía. Juzgala. Vos decís, tiene olor a hombre esta palabra profética. Tiene olor a hombre. Sí, me dijo eso porque escuchó que yo estaba así, claro, y entonces me dijo lo que escuchó. Guarda. Una palabra profética no es palabra de Dios. Una palabra profética es una inspiración de ese hombre, puede ser algo guiado por Dios. Es más, puede venir de Dios porque el Espíritu Santo nos da palabra profética. Mañana los que vienen al gran discipulado vamos a profetizar, Pero acuérdense, la palabra profética más segura es la palabra de Dios. Pero la profecía no es una palabra de Dios. Por eso tenemos que juzgar. Cuando hay una palabra profética y Dios te dice esto y aquello y esto otro. Y vos decís, a ver, ¿dónde dice la Biblia esto? ¿Y dónde dice la Biblia aquello? ¿Y dónde dice la Biblia esto otro? Si lo que dice el que te profetizó está en la Biblia, volvelo a leer y decir, wow, yo sí lo tomo, porque está escrito, está acá en la palabra de Dios. Y el pastor lo dijo en el púlpito, lo dijo un mentor, lo dijo y eso es de Dios. Yo lo tomo ahora. Tal vez te demoraste en tomarlo 5 días, porque lo escuchaste hoy, lo estudiaste durante la semana y lo tomaste el viernes. No importa el momento, lo que importa es que lo que vos tomás está escrito en la palabra de Dios, lo creíste, lo recibiste, lo atesoraste, lo tomaste, lo obedeciste y lo recibiste. Se te hace carne. ¿Saben cómo se llama eso? Una revelación. O sea, cada palabra se te tiene que revelar y vos podés caminar seguro porque Dios me habló. ¿Saben? Un reglamento, por ejemplo, no es palabra de Dios. Yo puedo poner un reglamento. Ahora tenemos muchas iglesias se están abriendo por todos lados, en muchas ciudades. Y saben que me estoy viendo la obligación de escribir un reglamento. En nuestras iglesias se cree en esto, se hace esto, tenemos que cumplir con esto, reglamento. Y le voy a escribir un par de reglamentos, unos 30 por lo menos, esto hay que hacer, esto, pero hay que obedecerlos, los tienen que cumplir, se tienen que llevar a cabo, muy lindo eso, pero no es palabra de Dios. Es reglamento para poner un orden, pero no tiene la autoridad, no tiene el peso, no tiene el poder de la palabra de Dios. Tiene un orden, da orden, nada más. Efesios 6:13 dice, por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios. Decí conmigo, toda. Para que podáis estar firmes en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, otra vez firmes. Ceñido vuestros lomos con la verdad y vestido con la coraza de justicia, calzado los pies con el apresto del evangelio. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con la que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Saben cuáles son las armaduras? El yelmo. Era un casco para proteger la cabeza. Eso quiere decir la palabra de Dios. Y todo lo que Cristo es, nosotros tenemos que tener la mente de Cristo. Decí conmigo la mente de Cristo. ¿Cómo voy a tener la mente de Cristo? Pensar como Cristo. ¿Cómo sé si pienso como Cristo? Porque las palabras que salen de mi boca, que primero se gestaron en mi mente, están revestidas de la palabra de Cristo, la palabra de Dios. Segunda armadura, la fe en Jesucristo. El escudo de la fe es la fe en Jesucristo. O sea, mi fe tiene que estar puesta. Ayer nos predicaban y decía uno que le pidió ayuda, ¿a quién era? A Gilda. Le oró a Gilda. Dice, a alguien le tengo que pedir y bueno, le pidió a Gilda, él era el único que sabía. Pero ahora conoce a Cristo. Ahora hay que moverse en la fe en Jesucristo. ¿Cómo yo me paro en la fe correcta leyendo la Biblia? ¿Cómo me pierdo de la fe y hago cosas incorrectas? ¿Por qué no leyó la Biblia? La fe en Jesucristo. Así conmigo, fe en Jesucristo. El cinturón de la verdad, ¿sabe cuál es? Es la verdad, saber la verdad de quién es Jesús. El cinturón
de la verdad es saber la verdad de quién es Jesús. ¿Cómo yo sé quién es Jesús? Vos podés saber porque yo te prediqué, podés saber porque alguien te contó, podés saber porque viste algunas historias y viste unos dibujitos, pero no hay nada mejor que leas la Biblia y sepas la verdad de Jesús porque lo leíste vos en la palabra de Dios. Dale un aplauso a este Jesús que está ahí. Todos podemos saber de Él. La coraza de justicia habla de una protección en las partes, habla de una coraza de protección. Eso es identidad y saber quién soy en Cristo. ¿Cómo yo sé quién soy en Cristo? Está escrito en la Biblia. Somos piedras. Somos real sacerdocio. Somos nación santa. Somos pueblo adquirido por Dios. Estamos para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cómo yo lo sé? Lo dice la Biblia. Y cuando yo sé eso es un arma. Cuando yo leo la Biblia y sé quién soy en Cristo, eso es un arma. El diablo no puede contra mí porque yo sé quién soy en Cristo. Amén. El calzado del Evangelio es predicar a Cristo. Cuando yo predico a Cristo, el diablo no puede hacer. Y lo último, la espada del Espíritu es la Biblia, la palabra de Dios. Hay algunos que tienen mucha fe y andan con el escudo de la fe así. Los dardos del maligno te pegan una y otra. Algunos andan con el escudo que ya se le desarma. Meta fe para todos lados, fe para acá, fe, pura fe. No, yo ando por la fe porque el justo por la fe vivirá. Y tienen el escudo de la fe que se revientan. ¿Y saben por qué están que hasta pierden la fe? Porque no usan la espada. Porque cuando tienen la fe, se defienden, pero cuando agarran la espada, destruyen al enemigo. Pero cuando solo usan la fe, el enemigo siempre te está atacando. Pero cuando tenés la espada, matás al enemigo y la fe se mantiene sólida y no se echa a perder tu fe. No la vas a perder. ¿Cuál es el secreto? Usar la espada. Decí conmigo la espada. Mateo 7:13, a ver. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino lo que Cristo ha hecho por medio de mí para obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico todo lo hemos llenado del Evangelio de Cristo. ¿Saben qué han hecho? Que había, en el versículo 18 dice, con palabras y con obras. ¿Cómo yo voy a hacer la obra de Dios si no conozco la palabra de Dios? ¿Cómo voy? Y yo veo por ahí personas que están trabajando y mi pregunta ha sido en estos días y me sorprendió. ¿Lees la Biblia? No. ¿La leíste hoy? No. ¿En esta semana leíste? No. ¿Hace 2 semanas leíste? No. Ay, me da vergüenza. ¿Hace cuánto que no lees la Biblia? Viene a todas las reuniones. Se escucha todas las predicaciones. Está conectado en todos lados, pero no lee la Biblia. Para un poco las conexiones. Lee la Biblia. Y dice, todo lo hemos llenado. El versículo 19, con potencia de señales. Aquel que tiene la palabra de Dios, tiene potencia del cielo en su vida. El que lee la Biblia tiene potencia de Dios en su mente. El que lee la Biblia tiene potencia de Dios en su lengua. El que lee la Biblia está potenciado. Y puede vencer todo obstáculo. ¿Saben? Cuando tenemos la palabra de Dios hay poder para transformar la vida, para sanar, para liberar, para prosperar. La palabra de Dios, ¿saben? Es una semilla que da fruto siempre. Vos lees la Biblia, da fruto siempre. Cualquier cosa que lea, un versículo que lea, da fruto siempre. El tema es, tal vez queremos, como dije hace un rato, el abracadabra. Abracadabra y qué. Lee la Biblia y una lectura de la Biblia, cualquiera sea, da fruto siempre. Quiero que te pongas de pie y que medites un poco en la palabra de Dios. Yo te preguntaría, ¿hace cuánto que no escuchás palabra de Dios? Y vos me decís, pastor, acabo de escuchar con usted palabra de Dios. Mi pregunta hoy sería, ¿hace cuánto que no lees la Biblia? La pregunta más difícil, ¿tenés Biblia? En la librería hay Biblia. Podés descargar en el celular Biblia.
¿Conoces a Jesús? No conozcas solo al Jesús que te predicamos. Conoce al Jesús que está en la Biblia. Conocelo por sus obras en la Biblia. El poder que está metido en la palabra de Dios es para que Dios te lo revele a vos. En tu negocio tenés unos minutos. Voy a ver el Facebook. Voy a ver como un reel. Unos minutos, lee la Biblia. Anotate todos estos versículos, lee la Biblia. ¿Querés prosperar? Lee la Biblia. Señor, dame una palabra para prosperar. En unas 2 semanas yo voy a invitarlos a que todos los que quieren ganar dinero de una nueva manera, los voy a invitar a contar. Yo le pedí a Dios que me dé una manera de generar recursos. Y tengo una palabra que Dios me dio. Y tengo una manera que Dios me dio. Y tengo 5 maneras. Y se las voy a contar se los dije el domingo, se los digo hoy. En 3 semanas voy a hacer una convocatoria al que quiera escuchar. ¿Saben? Pero tiene que haber una palabra. Decí conmigo, dame una palabra, Señor. Comience a orar ahora y dígale, Señor, dame una palabra. Pero ¿sabes qué? No esperes una palabra de un hombre. Decirle, dame una palabra cuando vaya a leer la Biblia. Dame una palabra que está escrita en Génesis, en Éxodo, en Levíticos, en Deuteronomio, en Josué, en Jueces, en Ruth, en Samuel, en Edra, en Nehemías, en Job, en Salmo, en Proverbios, en Oseas, en Isaías, en Abdías, en Habacuc, en Lucas, Mateo, en Tito, en Timoteo, en Filemón, en Judas, en Apocalipsis. Dame una palabra. Decile, Señor, dame una palabra. Quiero que levante su mano todo aquel que ha recibido esta palabra y quiere y entiende que voy a leer la Biblia. Decí conmigo en voz alta, Señor Jesús. Decilo en voz alta, Señor Jesús. Hoy te doy gracias porque escuché tu palabra y tu palabra abrió mi corazón. Y hoy tomo una decisión. Yo mismo voy a buscar tu palabra. A partir de hoy, yo me comprometo con vos a tener una línea directa con vos. Voy a leer la Biblia para saber toda tu vida, para conocer las cosas para mi vida, para saber lo que viene por delante. Hoy, Señor, hago un compromiso eterno de vivir parado en la palabra de Dios, de leer lo que está escrito en tu palabra y tomar enseñanza de eso. Señor, revélame tu palabra. Continúa un momento más y diga, Señor Jesús, te pido que cada vez que lea la Biblia me la reveles, que venga tu Espíritu a mi vida y ponga fuego y ponga en mi vida la potencia del cielo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Señor, yo oro por todos los que han orado, los que tienen su mano levantada. Padre amado, oro en el nombre de Jesús, declarando y estableciendo que viene poder de Dios, que tu palabra, que es viva, eficaz, que es cortante como espada de doble filo, Señor, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Declaro que esa palabra va a venir con poder sobre nosotros y va a establecer en la vida nuestra una vida con poder de Dios. Declaro que la gloria de Dios será establecida en la vida de aquel que lee la palabra de Dios. Padre, y declaro tu palabra. Nunca se apartará de mi boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditaré en él. Y voy a guardar y hacer conforme a todo lo que está escrito, porque entonces tú harás prosperar mi camino y todo me saldrá bien. En el nombre de Jesús declaro, voy a leer la Biblia. Amén, amén y amén.
Podés darle un abrazo a alguien, bendecilo. Y decirle, después contame qué aprendiste. Que Dios te bendiga.